Buenas tardes, bienvenidos. Nos es grato recibiros de nuevo en esta casa para seguir una nueva conferencia, este quinto ciclo de psicología, de conferencias de psicología y coaching. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de una colega muy allegada al grupo de psicología que sabéis que organiza este ciclo. Ella es Belén San Miguel Atance y es uno de los miembros del grupo de psicología y coaching. Es también una persona que ha trabajado muchísimo en la recopilación de técnicas y en la elaboración de técnicas para el coaching en esa comisión que nos ha permitido contar con muchas técnicas actualmente para nuestro ejercicio como psicólogos expertos en coaching. Lo primero de deciros es que evidentemente ella es psicóloga, es PCC por ICF, es decir, que tiene ya un grado, una experiencia en su ejercicio profesional superior a 500 horas mínimo. Ella es psicóloga experta en coaching, acreditada por el Colegio de Psicólogos, y lo que ha hecho ha sido especializarse en numerosas herramientas que tienen que ver con la evaluación previa a lo que es un proceso de coaching. Ella está acreditada pues, en diferentes herramientas que podéis leer en su perfil. Por lo tanto, su experiencia tanto en recursos humanos, en dirección de recursos humanos, como en la acreditación de estas herramientas le ha permitido tener mucho dominio de lo que os digo, esas herramientas previas a lo que se pueden utilizar previas a un proceso de coaching y que dan soporte y dan por lo tanto un feedback importante para poder realizar ese proceso de coaching. Ella está aquí por todos los motivos que os acabo de decir, o sea, solamente por su currículum sería suficiente como para escucharla plenamente y poder oír a una persona con mucha experiencia y con un saber hacer muy profesional. Doy fe de ello puesto que comparto mensualmente las reuniones y sé el alcance de su buen hacer. En este momento nos va a contar un caso concreto en el que ha trabajado. Como todo este ciclo estamos viendo casos, procesos, cómo los ha resuelto el coach. Porque ciertamente, aunque estamos hablando de coaching, de ese acompañamiento al cliente, lo que estamos viendo a través de los diferentes ponentes es que cada proceso puede construirse de una manera muy diferente y muy a medida de las necesidades del cliente. Y esto es importante porque no estamos hablando de procesos empaquetados y estandarizados, sino que nosotros además como psicólogos somos capaces de adaptar muchísimo mejor nuestros procesos porque contamos con más repertorio, simplemente conductual, para poder dar respuesta a esas necesidades del cliente. Ella nos va a contar, como veis, una aplicación de una herramienta a un trabajo de persona a puesto, ¿no? Una adecuación de persona a puesto. La verdad es que teníamos hasta el último minuto la esperanza de contar con el empresario que tuvo el placer de disfrutar de este trabajo y que apostó por Belén, pero lamentablemente una situación familiar se lo ha impedido en el último momento. Así que os voy a dejar con Belén para que disfrutéis de una sesión de aprendizaje extraordinaria. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, ¿se me oye? Sí. Vale. Bueno, bienvenidos a todos, ¿no? Gracias por estar aquí y sobre todo gracias a los organizadores de este ciclo de conferencias que nos proporcionan un espacio de aprendizaje y una oportunidad para compartir experiencias. Y va a estar aquí el director de recursos humanos, también psicólogo, de la empresa cliente. A este caso me ha gustado. Lo he etiquetado yo personalmente como un caso de éxito y éxito y productividad, ¿no? Cuando hablamos, sobre todo la definición de ICF, cuando hablamos de coaching, hablamos de una forma de conseguir resultados extraordinarios. En coaching siempre se trabaja para resultados, ¿no? Y se consiguen resultados extraordinarios. En este caso, yo creo que es un caso de éxito porque sí se consiguieron unos resultados muy por encima de las expectativas del cliente. Este cliente llevaba 15 años con un promedio de un incremento de ventas de un 14% y después de este año de trabajo las ventas se dispararon un 38%. A lo mejor no se puede atribuir todo al coaching ni al proyecto, puede haber otros factores externos, pero tampoco ellos han sabido ni cuantificarlos ni explicarlos. Y un caso de productividad, pues porque siempre estamos hablando que el coaching es una herramienta muy potente, una metodología muy potente para mejorar el rendimiento y la productividad de las personas. Pero luego nos cuesta muchísimo
cuantificarlo o presentar datos objetivos. Y en este caso, pues porque las circunstancias lo permitieron, pudimos presentarlo, ¿no? Entonces, bueno, me hubiera gustado que la empresa la presentara el director de Recursos Humanos y también que nos diera su testimonio, pero bueno, la voy a presentar yo. A ver que me familiarice con esto. Vale, la empresa es Norgine, no sé si os suena, es una empresa farmacéutica europea. Tiene, bueno, pues tiene muchos productos, pero su producto estrella pues es más de uso hospitalario, es el Movicol, es para tema de movilidad intestinal. Pero vamos, tiene otros muchos productos. Está en distintos países, ¿no? Y como veis en el mapa mundi, lo que está en azul oscuro es donde tiene sedes y el azul clarito es donde tiene partners o distribuidores. Hasta que me familiarice. No es esta. Bueno, el objetivo de la empresa lo que quería era incrementar los resultados de ventas de los delegados comerciales, pero todo eso que estuviera propulsada por sus responsables, por sus directivos, ¿de acuerdo? Entonces ese era el objetivo que perseguía la empresa. Los protagonistas de esta historia es el equipo comercial de la sede de España, que está ubicada en Madrid. La casa matriz está en Londres, entonces está aquí y está constituido por un director comercial, 2 gerentes y 17 delegados, cada delegado responsable de sus distintas zonas y áreas geográficas, repartidos por toda la península. También hay responsables de Portugal. Bueno, os voy a marear, pero es que no me aclaro con esto. Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos mejorar el desempeño de este equipo comercial para que disparasen sus resultados de ventas? Aquí he puesto un resumen de lo que son las distintas fases del proyecto, ¿de acuerdo? Pero quiero que os quedéis con que hay una medición antes y una medición después. Sabes que los psicólogos somos muy de medir antes y después, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que medimos antes? En la fase 1 lo que medimos son los resultados de venta, de qué resultados partíamos, ¿no? ¿Qué estaban consiguiendo? Y también medimos el desempeño que está manteniendo ese equipo comercial, ¿de acuerdo? Todo eso lo hicimos siguiendo una metodología de una herramienta que se llama PXT, una herramienta de PXT, que el distribuidor es Profiles Internacional. Ahora vamos a conocer la herramienta. Es una herramienta que nos permitía medir comportamientos y comportamientos de peso dentro de una organización. Bueno, no os voy a... Bueno, luego después también está volvemos a medir los resultados de venta y también pues cómo habían quedado el desempeño de esos comerciales después. No os voy a contar las fases bueno, os hago un pequeño resumen para que tengáis una visión global y luego lo voy detallando, ¿no? Lo primero que hicimos fue evaluar a nivel individual el modelo de desempeño de cada participante, tanto el director comercial como de los gerentes como de los delegados, ¿de acuerdo? Después creamos un modelo teórico y un modelo de desempeño de éxito, ¿no? Cómo tendría que ser para que tuviesen los mejores resultados. El siguiente paso fue contrastar esos perfiles individuales con ese modelo de desempeño. Ese contraste pues nos permitió ver, y les permitió ver a ellos, sobre todo, porque aquí la importancia de este proyecto era la necesidad de conocerse a sí mismo y luego conocer a mi equipo, el equipo con el que trabajo, ¿no? Entonces esa comparación, ¿no? Lo que permitió ver es pues, las fortalezas de cada uno para conseguir ese desempeño de ese máximo desempeño y luego también lo que pueden ser sus áreas de mejora, entre otras muchas cosas, ¿no? Digo entre otras muchas cosas porque también se permitió ver, bueno, pues esas diferencias y esas similitudes
en competencias o en comportamientos que a la hora de trabajar juntos, ¿no? O sea, no solamente lo que me aleja o me acerca de ese desempeño, sino las diferencias que podemos sumar o confrontar a la hora de trabajar juntos. El cuarto paso fue, bueno, el estudio de contraste es el cuarto paso, el que os he dicho yo, la comparación. El quinto paso fue dar sesiones de devolución o de feedback a los participantes, ¿no? Darles un informe de la fotografía, que le permitió tomar conciencia, ¿no? Como herramienta en el coaching, uno de los pasos importantes del coaching es el tomar conciencia, el darse cuenta, ¿no? Descubrir esos puntos ciegos. Entonces, bueno, pues en este sentido la herramienta es un sitio de apoyo para darse cuenta o descubrir, ¿no? Incluso también para esas áreas de mejora o esas áreas de mejora se pueden convertir en objetivos de desarrollo, que en el coaching también se trabaja no solo para conseguir resultados, sino también por objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se les dieron unas sesiones individuales, no se puede considerar coaching, sino unas sesiones de evolución. Estos son los informes, estas son tus áreas de mejora, estas son tus fortalezas, y de ahí cada uno sacaba lo que era su plan de acción. Ahora os voy a decir cómo se preparó. Entonces, las sesiones de feedback, de la que se salía cada uno con ese mapa y con ese plan de acción. Luego se tuvo una sesión de trabajo con los gerentes y el director comercial. O sea, a los directores comerciales y a los gerentes se les dio un mapa de todo el equipo, de cuáles eran sus fortalezas, sus áreas de mejora, ¿no? Sus planes de acciones. Y bueno, y sobre todo se les dieron unas consideraciones o unas recomendaciones para que trabajaran junto con ellos el desarrollo de esas áreas de mejora. Aquí, a continuación, lo que fueron un proceso de coaching de 4 sesiones con los directores y con los gerentes exclusivamente. Ellos sí que tuvieron un proceso de coaching de 4 sesiones, porque la idea era fortalecerles, sobre todo que desarrollaran esas habilidades directivas de líder transformacional, ¿no? Para que pudieran sacar el máximo desempeño de su gente. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo de ese programa de coaching era fortalecer a los directivos para que acompañaran a sus equipos en el desarrollo de sus propias habilidades, comportamientos y competencias. A continuación se hizo un seguimiento de esas acciones de desarrollo, pues, se fueron viendo en acompañamientos de visitas comerciales y no es coaching, pero sí sesiones observadas, cómo se iban cambiando y modificando esos comportamientos por parte de los consultores externos y también por parte de los directivos. Y por último, el después, ¿no? Volvimos a analizar los resultados de venta y cómo habían quedado el perfil de desempeño de cada uno. ¿Vale? Bueno, el antes, los resultados. Yo no sé dónde tengo que apuntar. Bueno, partíamos de la premisa es que no sé si partíamos de la premisa de que no se puede gestionar nada que no se pueda medir, ¿no? Por eso la importancia de medir resultados antes. Bueno, lo primero que medimos fueron los resultados comerciales. Pues nos encontramos que se cumplía la regla de Pareto, ¿no? Que aproximadamente, por ejemplo el 20 era un 23%, pero bueno, casi un 20% de la plantilla estaba consiguiendo el 80% de los resultados comerciales. Según los resultados de venta de ese año, pues nosotros los dividimos en 3 grupos: comerciales de alto desempeño, de desempeño medio y de desempeño bajo. Bueno, vimos que, en alto desempeño había 4 delegados, de desempeño medio 4 de alto desempeño, 3 de desempeño medio y 7 de bajo desempeño.
Esta era la cuota promedio. La cuota promedio sale de ver el porcentaje de ventas anual real respecto a la planificada en el año. Todo el mundo estaba por encima de la planificada. Allí se dieron cuenta, bueno, que también debían revisar los objetivos. Pero aunque todo el mundo estaba por encima de lo planificado, había unas diferencias significativas, ¿no? Pues entre los de alto y medio había una diferencia de 7 puntos, en las de medio y bajo de 9 y de entre uno de bajo y de alto pues un 16. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos permitió? Sea cierto. Vale, pues primero por un lado valorar el impacto financiero que podía tener en la cuenta de resultados, cambiar esa estructura. O sea, si tenemos más de desempeño alto o menos de desempeño bajo, ¿no? Pues cambiar esa distribución pues podía tener consecuencias, ¿no? Porque con que suba, por ejemplo, 2, ya estoy consiguiendo 2 que van a sumar un 6% más solo por pasar de un 6 no sería, si son 2 sería un 12, de un medio a un alto, ¿no? Y luego, sobre todo, esto fue un estudio que se hizo inicial. Estamos hablando de una época de crisis, las empresas son muy conservadoras a la hora de invertir y la mejor forma de acepten un proyecto es hablarles de lo que van a ganar, del ROI, del retorno de la inversión que van a tener. Entonces, si se les dijo eso, pues cada euro que se invierte que lo importante era que se les dejó claro cada euro que invirtiesen en el proyecto, pues lo que podían recuperar solamente llevando un comercial de un resultado que ganara 6 puntos en sus cifras de ventas. ¿De acuerdo? Bueno, lo segundo fue analizar el equipo comercial. Esto se hizo con la metodología, con la herramienta PXT de Profiles Internacional. Como os he comentado, pues para nosotros era importante contar con una herramienta que nos permitiera medir comportamientos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sobre todo que nos dijera eso, pues conocer de qué competencias de partida arrancábamos para ver qué es lo que teníamos que mejorar. Como os he comentado antes, las áreas o los gaps de cada uno. Bueno, esta herramienta tiene como 3 secciones. Por un lado, mide lo que son rasgos de comportamiento, ¿no? Bueno, pues cómo actúa esta persona o cómo interactúa con los demás, todo lo que está relacionado con rasgos de comportamiento. Hay otra sección que mide lo que ellos llaman el estilo de pensamiento, que nosotros le llamaríamos habilidades cognitivas. ¿De acuerdo? O sea, que simplemente es pues, cómo soluciona problemas, cómo aprende, cómo se comunica en realidad. Y tenía otro tercer sector que era de intereses profesionales, ¿no? ¿Qué le gusta hacer? No es tanto motivación hacia el trabajo, sino qué le gusta hacer de las distintas tareas del puesto, ¿no? ¿Qué es lo que más le motiva porque le gusta hacer, ¿no? Vale. La parte de la sección esta de habilidades cognitivas había 5 variables. Una era la capacidad verbal, otra el razonamiento verbal, capacidad numérica y razonamiento numérica. Y la quinta era el estilo de aprendizaje, que venía condicionada por estas 4. Bueno, la capacidad verbal y la capacidad numérica son las que están más mediatizadas por el aprendizaje, ¿no? En el tema de la capacidad verbal, pues la capacidad que se tiene para incorporar vocabulario aprendido, ¿no? Y en capacidad numérica, pues es la que está más mediatizada más la capacidad de cálculo, que es la que está más mediatizada por la práctica. Pues, no sé, yo por ejemplo que cojo para lo mínimo la calculadora, pues la tengo muy poco desarrollada, ¿no? Y cada vez hago menos cálculo mental. Pues, pero eso no quita que la persona puede tener una capacidad numérica muy baja, pero luego a lo mejor un razonamiento numérico alto, ¿no? El razonamiento numérico es el que te permite
encontrar soluciones a los problemas a través de información numérica. Lo mismo ocurre con el razonamiento verbal, ¿no? Que puedes analizar información verbal o escrita. No sé qué hacer con esto, porque bueno, puedes analizar información. ¿Se me ve así mejor? Lo dejo así, ¿no? Bueno, que puedes analizar información escrita o verbal y bueno, llegar a solucionar problemas a través de esa información, ¿no? Con más o menos facilidad, depende de la capacidad de cada uno. Bueno, en definitiva, estas habilidades cognitivas nos iban a decir, pues eso, cómo iban a aplicar la información proveniente del entorno de trabajo, la información nueva y bueno, sobre todo, facilidad para aprender o incorporar nuevos conceptos. El tercer bloque o la tercera sección es la que nos va a hablar más que nada de los rasgos de comportamiento. Aquí hay 9 variables y bueno, pues son los comportamientos que más se observan o más importancia tienen dentro del entorno laboral. Estas son etiquetas que se ponen a cada variable que no siempre representa lo que significa, ¿no? La definición de lo que se está midiendo para tener, a los psicólogos nos gusta tener la certeza de saber qué es lo que estamos midiendo, ¿no? En cada momento. La definición viene en el mismo manual y en los mismos informes. Pero bueno, una primera etiqueta es la de nivel de energía, que bueno, pues es la tendencia que tenía cada uno hacia la actividad. En los rangos más bajos, pues gente a lo mejor más reflexiva, más reposada, más pues, gente que prefiere tener las tareas más estructuradas, hacer una cosa primero y otra después. Y en el extremo más alto pues sería el multitarea, el que nunca se cansa, el que necesita estar, ¿no? Quemar energía, ¿no? Bueno, la segunda variable es la asertividad. No es exactamente lo que nosotros entendemos, no es solo lo que entendemos nosotros por asertividad, ¿no? A la hora de comunicarte o hacerte cargo de tus propios sentimientos o del que habla ¿no? O defender tu punto de vista, sino también aquí había lo que es tendencia a controlar o a hacerse cargo de las personas, a dirigir. La variable sociabilidad, ¿no? La variable manejabilidad o adaptación a normas, ¿no? Porque hay gente que necesita trabajar en ambientes más estructurados y con normas, y otros a lo mejor pues, pueden improvisar o les cuesta más adaptarse cuando existen. La actitud que puede ir de una actitud más negativa a una actitud más positiva. Esta es la perspectiva que uno tiene de las personas y de los resultados, ¿no? Está el que pone el foco en la falta, en los aspectos más negativos, y los que ponen el foco en los aspectos más positivos, ¿no? Tenemos aquí la determinación, ¿no? Que es lo que te lleva a asumir o no, a tomar decisiones y asumir riesgos. La adaptabilidad está más relacionado pues, con la complacencia o la disposición a compartir información o a favorecer las relaciones en el grupo. La independencia, pues más a tener, ser más dependiente o menos dependiente, pedir más o menos supervisión o tomar las decisiones de una forma aislada o no. Y por último teníamos la objetividad, ¿no? Tomar decisiones en datos o simplemente dejarte llevar por la intuición en el otro extremo. Bueno, y por último se medía también por los intereses, ¿no? Lo que le podía gustar a cada uno. Pues igual, las etiquetas, pues emprendedor no quiere decir que necesariamente que sea emprendedor. Es el que tiene este interés como emprendedor, pues son personas que le gusten actividades en las que tengan que definir o pues, presentar un proyecto o influir en la gente. Bueno, tenemos estas 6, que es la de emprendedor, financiero administrativo, el servicio a personas, el técnico, mecánico y creativo. No me voy a extender porque entonces va a ser un poco aburrido. Bueno, en definitiva, esta herramienta nos iba a permitir ver y valorar estos 3 aspectos.
si va a poder, si tiene las cualidades para aprender lo que se le exige y aplicarlo en el trabajo comercial, si va a saber adaptarse, ¿no?, a las responsabilidades y a su entorno, y si va a querer hacerlo. O sea, si podrá, querrá o sabrá, ¿no? Porque hay veces que solamente se valora si la persona puede, pero es tan importante o más que quiera y lo más importante que sepa cómo, porque muchas veces, ¿no?, nos encontramos en coaching que la gente no hace las cosas no porque no quiera hacerlo, unas veces porque no sabe y otras veces porque ni siquiera es consciente, ¿no? Por eso la importancia a veces de utilizar este tipo de herramientas que te pueden ayudar a darte cuenta y a tomar conciencia de qué es lo que está fallando o qué es lo que está faltando. Bueno, el siguiente paso es la creación de esos modelos de éxito, ¿no? Los modelos que como se llamamos como el prototipo, como qué rasgos y con qué rango tendría que estar la persona en cada puesto para desempeñar sus funciones, ¿no?, y su puesto con el mejor desempeño, ¿no?, un desempeño alto o con un desempeño de éxito. Creamos 3 modelos. Los modelos, un modelo para el director comercial, otro modelo para el gerente, para el puesto de gerente, no para el gerente, y otro modelo para el puesto de delegado. ¿De acuerdo? Estas son las puntuaciones de cada variable. Aquí no están los intereses profesionales, solamente el estilo de pensamiento y los rasgos de comportamiento. Entonces, bueno, cada variable tiene una puntuación de 1 a 10 y las zonas que aparecen sombreadas, pues estos 3 números es el rango, ¿no?, y este es el rango en el que tendría que entrar, ¿no? Es el moverte en este rango, y cuanto más te acerques, eso refleja estar más cerca de ese modelo de desempeño. En el caso del director comercial y el gerente, el puesto esa definición se hizo a nivel teórica, consensuada con la empresa. La empresa conocía perfectamente el día a día, por el tipo de productos, por el tipo de clientes, por conocer las dificultades, ¿no?, del puesto. Era un puesto comercial con un componente técnico muy alto. Entonces, bueno, pues ellos valoraron en cada momento qué rango era el más indicado para cada uno. Cada rango viene con una descripción, ¿no?, bueno, entonces ahí se hizo a nivel teórico, pero en cambio con los delegados comerciales pudimos hacerlo de otra forma mucho más fiable, que fue, puesto que teníamos ya un grupo de delegados con un desempeño alto, vimos en qué variables concurrían, ¿de acuerdo? Y esto nos permitió sacar un modelo en base a ese estudio de concurrencia. ¿Verdad? ¿Qué presentan en común, ¿no?, qué les hace hacer las cosas tan bien a este grupo de delegados que tiene un desempeño tan alto? Entonces, bueno, pues ese prototipo es como si le sacáramos el ADN para replicarlo, ¿no? Se quiso replicar el ADN de estos. Entonces, bueno, pues el de los delegados se hizo en base a eso, a encontrar esas características que tenían en común. Bueno, aquí os lo he puesto un poco más detallado para que lo veáis, pero no lo voy a leer porque a lo mejor puede ser un poco aburrido, ¿no? Como veréis, lo que es el estilo de pensamiento, el rango es un poco alto, ¿no? Se mueve entre el 7 y el 9, ¿de acuerdo? En todas. Y bueno, es por lo que he comentado que es una venta pues muy técnica. Las empresas, las farmacéuticas están constantemente innovando, tienen que hacer, bueno, los interlocutores que tienen pues tienen un nivel muy alto. O sea, la mayoría de los que estaban allí, pues muchos eran médicos, farmacéuticos, y sus clientes potenciales pues eran jefes de servicios de hospitales, directores médicos, y bueno, tienen que estar muy al día de todos los cambios, tendencias, estar constantemente incorporando, pues eso, aprendiendo y sobre todo aprendiendo, ¿no? Entonces esto era importante. En las escalas de comportamiento, pues
Bueno, pues vimos lo que es la energía era alto, la verdad es que era un puesto con un nivel de actividad bastante alta en cuanto a visitas, viajes, el reporting que tenían con la casa matriz, era un nivel de energía muy alto. Este caso, pues la latitud a dirigir tenía que ser alto porque tenían que ser personas que defendieran su punto de vista y sobre todo que controlaran el cierre de la venta y el tipo de venta era una venta más consultiva, más que actuaban casi como consultores, ¿no? La sociabilidad, que siempre parece que los comerciales tienen que tener una sociabilidad muy alta, pues bueno, en este caso era moderada, no era una sociabilidad muy alta, ¿no? Era bueno pues que también que fueran, al ser este tipo de venta, pues gente que supiera escuchar, que no tuviese una necesidad imperiosa de hablar de su vida personal, ¿no? Y tampoco les podían dedicar demasiado tiempo en las entrevistas. Quiero decir que todo está argumentado, o sea, y se sopesó y ¿cómo diría? Se consensuó con ellos, ¿no? con la empresa. Uno va a ir viendo todos los rasgos. Actitud es un poquito alta, porque son personas que tenían que asumir riesgos, arriesgarse un poco, ¿no? Y bueno, pues que tuvieron una actitud positiva. Y bueno, no hay así nada más que destacar, ¿no? Los intereses profesionales que más encajaban con las funciones que desempeñaban eran los que estaban relacionados con el emprendedor, que ya hemos comentado lo que era, las labores financieras administrativas y lo que estaba relacionado con servicio a personas. ¿Vale? Bueno, esto que hemos visto había seis tipos de intereses, pero los del modelo de desempeño que mejor funcionaban para este tipo de puesto son estos tres. ¿Vale? Bueno, una vez que ya teníamos esos tres modelos, ¿no? El siguiente paso fue contrastarlos con el perfil individual de cada uno. Entonces, esto es un gráfico de contraste. Aquí vemos una cajita más grande que corresponde a la puntuación del participante, del delegado, del director, del que hiciera esta prueba, ¿no? Son pruebas reales, pero no voy a, por temas de confidencialidad, no voy a decir ni el puesto ni nada, porque tampoco son muchos. Entonces, bueno, las cajas grandes es la puntuación del participante y la zona sombreada, como hemos visto antes, es el rango donde tiene que estar el ideal para ese puesto. Cuando está dentro del rango aparece el mismo color, pero cuando está fuera aparece en otro color totalmente distinto. Esta prueba te penaliza, por decirlo de alguna forma, tanto por exceso como por defecto. O sea, si a lo mejor eres muy sociable, pues estás fuera de la zona ideal y esto aparece como un área de mejora. Y incluso, bueno, pues aquí vemos estas puntuaciones un poquito más bajas, pues también están por debajo y también en distinto color y se convierten en áreas de mejora también. Bueno, lo siguiente es lo que os he comentado, las sesiones de devolución o de feedback, ¿no? La presentación de informes y de resultados a cada participante. Bueno, para hacerlo de una forma más gráfica, cuando la puntuación estaba dentro de la zona, le llamábamos, lo poníamos un color verde, ¿de acuerdo? Esto es lo que puede ser las fortalezas que tiene cada uno para el desempeño de su puesto. Cuando estaba por encima o el interés no correspondía al interés profesional del modelo, lo poníamos en amarillo, y el rojo es cuando estaba por debajo, que era, pues también tanto los amarillos como los rojos nos indicaban pues lo que eran las áreas de desarrollo o de mejora. Esto nos permitió, bueno, en las sesiones individuales, como os he comentado, cada uno salía con un plan de acción, ¿no? Es decir, bueno, de todo lo que hago, ¿no? En qué comportamientos salgo en verde, con lo cual son cosas que debo seguir haciendo, ¿no? El keep doing le llamamos, ¿no? Son cosas que debo seguir haciendo. Hay otras cosas que tengo que empezar a dejar de hacer, ¿no? Porque están me alejan de ese desempeño de éxito.
y hay otras cosas que no he hecho nunca y que tengo que empezar a hacer, ¿no? No sé qué ejemplos os he puesto aquí, pues por ejemplo, pues bueno, en el perfil que hemos visto antes, la independencia tenía un 2 en independencia, estaba por debajo de lo que exigía el modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que tenía que empezar a dejar de hacer? Pues demandar tanta supervisión, dejar de preguntar, ¿no? No arriesgarse, arriesgarse, tomar sus propias decisiones, ¿no? ¿Qué pautas le daban los directivos? Bueno, pues cuando te venga con una pregunta no le des la solución, pues dile, devuélvele, ¿y tú qué harías? ¿No? O piensa dos, y luego lo hablamos, lo discutimos, ¿no? El responsable lo que hacía era, se preparaba para que él aumentara su iniciativa. Pero bueno, el stop doing sería, en este caso sería pues eso, dejar de preguntar, dejar de pedir supervisión, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el start doing, o sea que aquí el ejemplo que había puesto era, bueno, tenía una objetividad muy bajita, tenía un 2, ¿no? Entonces la gente que tiene un 2 en la objetividad contrasta menos, busca menos datos y se deja llevar un poco más por la intuición. Entonces aquí lo que tenía que empezar a ver era pues contrastar resultados, ¿no? Y no tomar decisiones pues, solo por corazonadas, pues que fuese a los datos, que revisara, ¿no? Que empezara a revisar y contrastar información. Esto es un ejemplo. Entonces, bueno, ya cada uno sabía cuáles eran las expectativas, ¿no? De la empresa, porque las expectativas de la empresa estaban recogidas en ese modelo también de desempeño, qué cosas iban a funcionar o no, y en base a eso, pues, cuál era su plan de acción, ¿no? Qué acciones concretas podía empezar a hacer o dejar de hacer. Vale. Bueno, a continuación se tuvieron unas sesiones de trabajo con el director comercial y con los gerentes. Comentamos, os recuerdo que el objetivo era que ese incremento estuviera potenciado por los gerentes, ¿no? Entonces, para ellos lo que hicieron les dijo, ya no, es importante que te conozcas a ti mismo, estos son los resultados de tu informe, pero también es importante que conozcas a tu equipo. Entonces no solo se les dio su informe individual, sino también se les dio como un mapa que les daba una visión general de cada uno de los integrantes de forma individual y luego de forma genérica. Con tanto meneo de diapositivas vais a acabar ya. Bueno, esta es la visión global que os comentaba, ¿no? Todas las respuestas se agruparon y entonces se vieron que en líneas generales este equipo de ventas de Norgine España pues tenía en general carecían de esta capacidad, ¿no? De la capacidad que es una capacidad numérica que les impedía a lo mejor en un momento dado dar una respuesta económica o de un presupuesto o un descuento, ¿no? A ser mucho más ágiles en ese sentido. En cuanto a rasgos de comportamiento, pues tenían encajaban bastante bien y tenían bastantes fortalezas, pero tenían que mejorar estos 3 aspectos. O sea, el equipo en general, no solo este ejemplo que hemos visto, sino el equipo en general tenía estas áreas de desarrollo, con lo cual era mucho más importante, porque a lo mejor dentro de un equipo, pues uno no puede como mimetizarse, ¿no? O compensarse con el resto, pero cuando ya son unas áreas, unas carencias en general de todo el equipo, pues eso puede repercutir mucho más en los resultados. Sobre todo en su caso que estaban cambiando el estilo de venta. Y bueno, los intereses profesionales, este lo hemos puesto en amarillo porque curiosamente todos mostraban interés por los aspectos más creativos, pero no era el del modelo. El interés del modelo era el financiero administrativo. Esto, bueno, los gustos no los vamos a cambiar, ¿no? Porque para gustos, pero sí por lo menos darles la oportunidad de que desarrollaran este interés, ¿no? Y entonces, bueno, pues se les daba pues, que buscasen soluciones más creativas a la hora de argumentar o de preparar sus entrevistas de venta. Bueno, yo igual estoy yendo muy deprisa. ¿Queréis? Hacemos una pausa y vamos preguntando hasta ahora. Dejamos las preguntas para el final.
¿Alguna pregunta hasta ahora? Dime. ¿El micrófono sí? Sí. Sí, aprovecho yo para beber agua, que se me está secando la garganta. Pues es una aclaración. La sesión de feedback es una sesión, digamos, de consultoría o de coaching. Es una sesión de consultoría. Es una sesión, nosotros llamamos de devolución. Los únicos que hicieron un proceso de coaching fueron el director comercial y los gerentes. ¿De acuerdo? Entonces ellos simplemente, lo que pasa que bueno, es una sesión de feedback por un profesional. O sea, no, porque entonces los directores no estaban preparados ni entrenados en dar feedback. Entonces bueno, pues ya sabéis que bueno, pues hay que, a la hora de dar feedback hay que controlar todas las respuestas, de que pues las respuestas de sorpresa, de angustia, de negación y eso, bueno, darlo, pues intercalar un aspecto, el efecto sándwich que hablamos, ¿no? De un aspecto más positivo, negativo y procurar terminar con uno positivo. Aquí tenemos la experta en emociones. Que hay que cerrar, bueno, pues dejar terminar con una emoción positiva, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando das feedback, centrarte en el hecho, no en la persona, en lo que tú haces, no en lo que tú eres, ¿no? Y bueno, base en los resultados que la persona. Entonces, bueno, ese tipo de feedback, pues se lo damos gente entrenadas en dar ese tipo de feedback, porque es la única forma que la persona, o sea, no era coaching, pero sí sabíamos dar feedback para que la persona tomara conciencia y asumiera. Porque ya sabes, bueno, todos somos ciegos en la acción, para nosotros lo nuestro es lo normal, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces no nos vemos reflejados en estas pruebas. A veces les pedíamos, oye, pues pregúntale a alguien que te conozca y que tú confíes en tu criterio. Y siempre que venía de fuera decía, oh, te ha clavado, ¿no? Que a veces ocurre eso, ¿no? Que, bueno, pues para mí, si yo estoy acostumbrada a tener un razonamiento verbal muy alto, pues para mí lo normal, yo pienso que todo el mundo razona como yo. Entonces cuando te contrastan es cuando sales. No sé si te he contestado la pregunta, porque me he enrollado mucho. No, sí, lo único que queda una segunda parte de la pregunta y es, entonces, una cosa es mostrarle la diferencia entre un gap que existe entre lo que se busca y lo que hay, pero el tema de la acción, ¿también se le daba hecha la acción que tenía que hacer? No. Entonces ahí era él el que tenía que eso era co-creado, o sea, decir, vamos a ver, esto es lo que dice el informe, ¿no? Entonces, a ver, de estas conductas y estos comportamientos, porque normalmente es un informe que habla mucho de conductas observadas, ¿no? Vamos a buscar ejemplos en tu día a día en que ocurra esto, ¿no? Entonces ellos piensan en ejemplos concretos, ¿no? Entonces piensan en ejemplos concretos, entonces a partir de ahí se acuerdan, bueno, pues vamos a pensar en 2 acciones por cada área de mejora. 2 acciones, 2 cosas que no estás haciendo que conviene que ya empieces a hacer, 2 cosas que convendría que dejaras de hacer cuanto antes, ¿no? Porque estas son las consecuencias, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que cuando los que trabajamos en desarrollo, pues siempre nos damos cuenta de eso, que al final las personas no hacen las cosas mal a propósito, sino muchas veces porque no son conscientes de las consecuencias de lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias y conviene que empieces a dejar de hacer. Y luego, oye, pues reforzar esto de maravilla, y ya entiendo estos resultados que estás teniendo por esto, pues esto no lo dejes de hacer, porque esto es lo que te está llevando a... ¿Vale? Entonces, esas acciones concretas se acuerdan y ese compromiso, ese plan de acción se co-crea entre el que da la sesión de devolución, el director y el gerente, que también luego empezaron son los que hacían luego el seguimiento, y el delegado, en este caso el comercial. ¿De acuerdo? No sé si te contesta. Sí, bueno, ya lo dejo, pero únicamente lo que acabas de decir. ¿En esas reuniones eran a 2 o a 3? Como A ver, eran a 2 y a 3. O sea, primero, como nosotros nos reuníamos con los directores, ¿no?
y veíamos, y ellos nos comentaban, pues, bueno, eran a 2 y a 3 e incluso a 4, porque también había, por no alargarme, también había visitas de acompañamiento, consultores que observaban en esas visitas de comerciales. A veces acompañaba el consultor, otra vez acompañaba el director, otra vez acompañaba el gerente. Entonces, bueno, pues era a 2 a 3, pero que había bastante participación. Vale. ¿Alguna pregunta? Sí, dime. El micrófono, perdona. Muy buenas. Yo tengo una pregunta. Como al final, ¿se oye esto? Yo te oigo muy bien porque estás cerquita, pero a ver. Ahora. Oye, yo tengo una pregunta. Como al final esto se le aplica a personas, a mí yo veo aquí un entorno que ha sido especialmente sensible a la crisis, el entorno sociosanitario, en recortes, sí. etcétera, etcétera. El medicamentazo. Y además lo que veo es un entorno de comerciales acostumbrados a estar muy libres, a no ser evaluados por temas muy concretos. Lo que yo te pregunto es, ¿encontrasteis una actitud, y al menos al principio, totalmente esperable y lógica de hostilidad hacia el hecho de ser medidos, de ser evaluados, y la desconfianza propia de, bueno, si yo lo estoy haciendo bien, ¿a qué viene que me...? No, en las empresas hay que saber entrar y salir, y no entramos a saco. O sea, nosotros primero se comunica el proyecto, se sensibilizó a la gente, se informó, y todo eso se cuidó bastante, ¿no? Pero sobre todo lo más importante, y lo que se dejó muy claro desde un principio, es que la intención de la empresa no era ni sustituir empleados ni contratar empleados. Entonces, simplemente con lo que somos, con los recursos que tenemos, vamos a sacar los mejores resultados. Entonces, bueno, pues en ese sentido la gente tenía esa confianza. Sí es cierto que al hacer esta evaluación había gente que aquí ves una adecuación, ¿no? Entonces, normalmente la mayoría de la gente estaba con una adecuación al modelo cerca de un 75%. Entonces, pues las áreas de mejora eran menores, ¿no? Pero sí nos encontramos 2 casos que tenían una inadecuación muy alta. Pero en cambio lo contrastamos con otros perfiles de la empresa y vimos, pues uno en concreto que es que no tenía precio en el departamento de marketing, y sí se aprovechó para rotarle y cambiarle de dirección. Entonces, yo creo que la gente se sintió segura por esas 2 cosas, porque sabían que la idea, o sea, cuando te evalúan en una empresa, ¿no? Sabían que la idea no era reemplazar ni tampoco contratar a nadie ni nada, y luego pues eso, se hicieron varias reuniones de información, de sensibilización, de generación de contexto, que diríamos en coaching, ¿no? Para ganarnos su confianza. O sea que, no sé si... Sí. Perfecto. Vale. ¿Alguna pregunta más? O sí, ahí por el fondo, acercamos el micrófono. Quería preguntarte acerca del ROIC. Es que yo he escuchado que este tema es que es difícil cuantificar este ratio en una empresa a la hora de llegar. Entonces yo quería preguntarte si vosotros le disteis un valor al retorno del capital invertido. Es muy difícil calcular el ROI, sobre todo calcularlo en euros. Eso es lo difícil, ¿no? El saber el impacto económico era muy difícil. En este caso lo tuvimos muy fácil. O sea, cuando tú ves beneficios del coaching, la mayoría de los beneficios son subjetivos, porque te hablan de satisfacción, de equilibrio personal, pero eso es muy difícil pasarlo. Pero en este caso lo tuvimos muy fácil, porque lo que vimos es esta persona lo que vendía de más, y lo que vendía de más, ¿no? Generaba unos beneficios a la empresa, y entonces es muy fácil. Ahora, después de este año, esta persona genera tanto, y descontando lo que hemos invertido en el proyecto, hemos ganado. O sea, por cada euro que hemos invertido en el proyecto, es que no os puedo dar esas cifras económicas porque son confidenciales, pero es que el proyecto casi se amortizaba con que 2 mejoraran el desempeño, pasaran de un nivel medio a uno alto, o de uno bajo a uno medio. ¿De acuerdo? Entonces, era muy fácil calcularlo y pasarlo a
a euros, pero normalmente es muy difícil. El resto de los procesos de coaching, yo al principio me obsesionaba por eso, porque es una cosa que quiero demostrar, pero no es fácil, ¿no? Yo tuve otro caso en el que pude, porque era una clínica de ortodoncia, en los que tenían, bueno, pues un seguimiento de tiempos, un control de tiempos, y entonces, claro, mejorar el desempeño era reducir tiempos, y el tiempo pues se podía cuantificar en horas de salario, ¿no? Y no solamente en horas de salario, sino en otros gastos. Hasta la clínica, si cerraba antes, reducía luz, ¿no? O sea que ahí es más fácil, pero no siempre es fácil demostrar el ROI en el coaching. Muchas gracias. ¿Te sirve? Sí, a ti. ¿Alguna pregunta más o seguimos de momento entonces, no? Vale. Os comentaba que, bueno, que los directores no solamente tenían los colorcitos de cada... Los colores los pusimos en un Excel, o sea, cada delegado era una línea, y entonces se veía en cada área los colores, ¿no? Y entonces se veía gráficamente un poco las áreas de mejora de cada uno, y luego además esas puntuaciones fuera de esos colores, el mismo Excel las contrastábamos con las suyas. Entonces ahí veían dónde podían sumar y dónde podían restar. Pues no sé, si a lo mejor coincidían dos con una sociabilidad muy alta, pues tenían que ser conscientes de que bueno, pues que a lo mejor los dos se podían enrollar, podían hablar en exceso y no cumplir sus objetivos, ¿no? O que a lo mejor si coincidía uno de una sociabilidad muy baja con una sociabilidad muy alta, pues el de la sociabilidad alta tendría que entender que el otro no tenía esa necesidad de, a lo mejor de hablar tanto de cosas personales, y que a lo mejor no tenía que entender que estaba enfadado porque no hablara, ¿no? Que a veces esos malentendidos cuando no conocemos al otro. Bueno, entonces eso estaba en un Excel, pero luego este era el resumen de todo el equipo, ¿de acuerdo? Bueno, uy, qué paciencia tenéis que tener conmigo, porque es que, a ver, te tapo Isabel, perdona. Ya, pero a ver, es que ahí quiero ir. Bueno, a cada competencia, ¿no? Que eso también salía de esas visitas observadas y de esas reuniones de evolución, pues es que debo tener unos dedazos, porque es que cuando quiero apuntar, cuando quiero dar a la luz, toco, vale, a ver ahora. A ver, cada competencia tenía unos comportamientos que también se los pusimos y definimos, ¿no? Para que ellos supieran en cada momento de qué estábamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, igual, con los rasgos de comportamientos igual. Estos que eran ya sus fortalezas, en las que estaban dentro del rango, pues qué comportamientos correspondían a este tipo de variables, y qué comportamientos tendrían que seguir haciendo. Aquí qué cosas estaban por encima y aquí por debajo, y todo esto ya traducido en comportamientos, ¿de acuerdo? Y aquí ya no era un fulanito, menganito, sino la tendencia general del equipo, la suma de todos, lo que predominaba, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo que os he comentado antes, ¿no? El creativo no estaba dentro del modelo, y entonces, bueno, pues lo que se acordó era que buscaran ideas creativas para poner en práctica en sus procesos de venta. Bueno, lo que os he comentado antes, el objetivo de estas reuniones era que ellos, los directores, los gerentes, también establecieran un plan de acción con sus delegados. La siguiente fase, no sé cómo vamos bien, ahora vamos. La siguiente fase eran ya las sesiones de coaching propiamente dichas, ¿no? El objetivo de estas sesiones de coaching, como os he comentado, los que recibieron estos procesos fueron solamente los gerentes y el director comercial, pues era eso, fortalecerles y darles recursos para que sacaran máximo partido de sus equipos.
Aquí hasta ahora nos movemos más a un nivel teórico, o sea, todo el mundo sabe en teoría lo que tiene que hacer, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté capacitado para ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? O sea, que sepamos lo que tenemos que hacer no quiere decir que siempre estemos en condiciones, ¿no? Entonces, en este caso, ahí el coaching es muy potente porque es el que te lleva a la acción, ¿no? Nosotros decimos que si no hay acción, no hay coaching. Entonces, nosotros aquí actuábamos, ese era nuestro papel como coaches, que los directivos pasaran a la acción y que luego ellos, a su vez, actuarán como coaches desarrollando o acompañando en el desarrollo de estas mejoras a su equipo, a sus delegados. ¡Uy! Por favor, me está entrando un complejo de inútil. A ver, pero ¿cómo he podido pasar tanto? Bueno, la idea era repasar, ¿no? Las herramientas y demás. Bueno, gracias por vuestra paciencia. A ver. Bueno, ¿está sirviendo de repaso? Yo quería que tuvierais una visión global. Bueno, ¿qué es lo que se trabajó en estas sesiones? Al ser 3 y o sea, no se pueden dar muchos detalles, ¿no? Entonces, porque ya romperíamos la cláusula de confidencialidad. Entonces he puesto en líneas generales, pues, lo que más se dio en estas sesiones. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues con gente que no sabía. Bueno, había algunos de ellos que no sabían delegar de una manera eficaz. Entonces, bueno, pues estaban muchísimas horas en su puesto de trabajo y apenas tenían tiempo para reunirse con su gente. Con lo cual, lo primero que tenían que empezar era a saber establecer prioridades, a saber delegar y a proteger espacios y tiempos para comunicarse o reunirse con su equipo y acompañarles, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre todo había mucho tema de comunicación, de aprender a dar feedback, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, mucho también, pues eso, relacionado con saber escuchar y equilibrar la vida personal, ¿no? Había veces que salían de trabajar tardísimo. Bueno, es que me da miedo dar ejemplos porque a lo mejor es dar demasiada información o dar demasiados detalles. Pero bueno, no sé si en definitiva pues son competencias de un líder coach, ¿no? Sobre todo lo que está relacionado con la escucha, con el saber delegar, porque delegar es una forma también de empoderar al otro, ¿no? Y con el saber pues dar información de retorno o feedback. ¿De acuerdo? Pero lo más importante es lo que aprendieran a proteger espacios y a evitar esos ladrones externos. También trabajar un poco las respuestas de esas que le dicen. Había pues algunos que a lo mejor podían decir sí a todo, no sabían decir no o posponer a peticiones, ¿no? Bueno. ¿Queréis preguntar algo? Sí, Isabel. Una pregunta sencilla. Entiendo que cada uno de ellos estaba a un nivel de realización en una de estas áreas, ¿no? Quiero decirte, habría... Sí, por supuesto. O sea, yo he hecho aquí, para enmascarar un poco, pues he hecho una mezcla, pero no eran las mismas áreas de mejora para todos, no tenía nada que ver, o sea, para nada, o sea, ni eran, o sea, eran áreas de mejoras totalmente diferentes, ¿no? Individualizadas, no tenían nada que ver, o sea, como comentamos, ningún proceso era igual, ni incluso las técnicas que yo utilizaba de apoyo en cada proceso tampoco eran las mismas, o sea, fueron 3 procesos totalmente diferentes y con unos resultados totalmente diferentes también. Pero lo curioso es que
tomando conciencia de pequeños de esa necesidad de cambio, ¿no? Y rompiendo pues en la mayoría de los casos pues algunas barreras, algunas barreras mentales o algunas creencias, pues enseguida se incorporaron esos cambios y luego, bueno, pues esos son cambios que permanecen, que es lo más importante, ¿no? Otra cosa que perseguimos en coaching, que hablamos siempre de cambios permanentes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, y lo último son los resultados de venta. Aquí también he tenido que ser muy escueta por temas de confidencialidad, ¿no? Estos resultados se tomaron al año, el siguiente ejercicio, y entonces, bueno, pues se comprobó que se habían incrementado las ventas en un 38%, ¿de acuerdo? Como os he comentado antes, ellos además es algo que lo tienen hasta en la web porque es como su principal orgullo, ¿no? Ellos la media de crecimiento en ventas que había mantenido en los 15 últimos años era de un 14%. Entonces, bueno, pues por eso yo he comentado al principio que estos resultados superaron con creces sus expectativas, ¿no? Y por eso me gusta decir que estamos hablando de los resultados extraordinarios que hablamos los coaches, ¿no? Que rompen, como diría Isabel, la lógica ordinaria. Muy bien. Bueno, y luego, bueno, pues hablamos al principio cómo vamos a cambiar esa distribución. Bueno, pues se cambió en un 27%. Bueno, que pasaron, esos 27% pasaron unos de bajo a medio, algunos de bajo a medio y otros de medio a alto, pero aún así también los de alto mejoraron sus cifras de venta. Eso es lo que explica ese incremento tan alto. Incluso, bueno, no os iba a decir una cosa confidencial, es que es un poco delicado el tema este. Sí, dime, ¿un micrófono por ahí? Bueno, ya voy a dejar esto porque ha sido una tortura de momento. Bueno, pues ahora este espacio un poco para debate, preguntas que queréis saber o preguntar. Sí, dime, perdona. Ese año y medio tuvieron más remuneración económica a los vendedores. Una pregunta muy discreta, pero bueno. A ver, tuvieron compensación económica y más que compensación económica, porque también, bueno, pues les pagaba un viaje, no sé, lo decidieron también por consenso. Al final ¿Les dieron más dinero o un viaje? Sí, o sea, no solo buenas palabras, pero sí es cierto que el tema económico es muy importante, pero no es suficiente, ¿no? Decimos que el tema económico produce mucha satisfacción, pero no necesariamente motivación, ¿no? Entonces ellos, la verdad, la motivación cambió en la medida que ellos vieron que eran capaces, que estaban siendo reconocidos por su trabajo y sobre todo por la satisfacción de conseguir buenos resultados. Incluso luego, si eso sumas que encima pues has equilibrado tu vida personal, que sales antes de trabajar, ¿no? Que has dejado de hacer cosas menos productivas y cosas más productivas, eso fue muy curioso, ¿no? En un caso en concreto trabajamos la rueda de la vida. La rueda de la vida no solo estaba deshecha a nivel familiar y de salud, y bueno, pues son de estos casos que cuando llamas y hablas después de un año, pues te dicen un antes y un después, y eso pues para los coaches eso nos produce mucha satisfacción, ¿vale? Los que tienes llenaron todas las tareas de momento. ¿Perdona? Que se tocaron todas las tareas y se llenaron todas las tareas de momento. Entiendo, oigo fatal, perdona, no sé. Se tocaron todas las tareas. A ver, ¿le acercáis un micrófono? Porque sí. Se tocaron todas las tareas y se llenaron de momento. Entonces, ahora dentro de 5 años hay que volver a ver qué pasa. Y si la tareas sigue o no sigue. Sí, desde luego. O sea, de momento estos datos
la última medición se hizo en el 2013 y al año permanecían. Pues empezaron a tener, pero es que ya se entraron problemas con temas de suministros y todo, pero ya no se entran en temas de detalle. O sea que eso de momento sí, al año permanecen. De acuerdo. Sí, dime. ¿El micrófono? Sí. Esto es una pregunta especulativa, ¿no? Pero si esto en vez de ser un equipo de ventas hubiese sido, por ejemplo, un equipo de producción, por ejemplo, pues hubiese valido básicamente lo mismo. A ver, por supuesto, pero a lo mejor no podríamos... Bueno, sí, habría servido exactamente lo mismo. Claro, porque tú defines para ese equipo, para esa empresa, ¿no? Cuáles son las competencias que te pueden generar un desempeño de éxito, y en función de eso pues comparas y exactamente igual. Además, producción también es muy fácil. En producción se puede, mira, el caso por ejemplo de la clínica que yo tuve se acerca más a lo que puede ser producción, ¿no? Porque ahí se medía los tiempos de tratamiento, que eso es producción, y luego se controlaba la calidad, porque claro, a mí lo que no me interesa es que una higienista coloque los brackets en menos tiempo y luego yo tenga más brackets descementados porque están mal pegados, ¿no? O sea, había indicadores de calidad. En producción se pueden jugar con esas dos cosas, ¿no? Con tiempos, con calidad, con... Sí, o sea, no sé dónde no lo ves, o sea, no. Ah. Sí, perfectamente, o sea, con producción, como, ¿no? Es lo que comentaba Isabel, o sea, esto es una metodología, pero la metodología se adapta a cualquier necesidad, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que ver estas competencias que a lo mejor en esta empresa no tenían precio, a lo mejor en otra empresa son incompetencias. Entonces tenemos que ver exactamente qué es lo que produce, qué características produce en cada empresa ese desempeño extraordinario, ese desempeño de éxito. Cogerlo como modelo. Si tienes ya gente que tiene un desempeño alto, ¿no? Pues lo puedes utilizar como para crear ese perfil concurrente, para ver qué características coinciden, y si no lo haces a nivel teórico, sí, se puede hacer perfectamente. Sí, yo doy fe de ello. O sea, yo he tenido procesos de producción precisamente y de innovación, es decir, la aplicación, el contenido del negocio nos da lo mismo, porque nosotros lo que estamos trabajando es con un ideal, es decir, con un modelado, en este caso, que tú lo has hecho con unas herramientas, se puede hacer con otras herramientas o se puede hacer desde la visión de la empresa, desde múltiples formas, pero lo que hacemos es buscar a dónde queremos ir siempre, o sea, tener claro el foco, el lugar del que queremos ir, y ver de dónde partimos y trazar la trayectoria. Es que no hay más historia. Claro. Entonces, a nivel de empresa, gracias a Belén hemos podido ver cómo con herramientas muy profesionales podemos medir esos puntos de partida y de llegada. Pero el contenido del negocio nos da exactamente lo mismo. Además, bueno, una anécdota que no sé si... No solo el contenido del negocio, sino nosotros no somos expertos de nada. Anteriormente, yo fui la coach de estos tres procesos, ¿no? Tuvieron a un mentor. Ellos creían que era un coach, pero no, era una persona con muchísima experiencia en el sector farmacéutico que actuaba un poco pues como consultor o mentor, porque había bastante transferencia de conocimientos, ¿no? Y en ese caso no hubo movimientos ni cambios. O sea que el coach no tiene por qué ser el experto de nada, pero sí tener, pues eso, captar esas necesidades, transformarlas en objetivos medibles, ¿no? Y acompañarle a que, ¿no? a que el otro encuentre sus respuestas y sobre todo que pase a la acción. Dime, ¿tienes micrófono? No, bueno, yo lo que me pregunto es si esto mismo le quitas el proceso de coaching, que también puedes conseguir lo mismo, es decir, una persona que ve sus carencias, es decir, yo soy un comercial, veo mi perfil
veo tus carencias, necesitas formación en esto, esto y esto. Y yo que soy tu mando, veo que, bueno, pues tengo que reunirme más contigo, tal. Y que sí, formación, ¿no? Cubriendo unas habilidades. Sí, pero no siempre. Es lo que he comentado. El que conozcamos la teoría no quiere decir que estemos siempre en condiciones de aplicarla o de pasar a la acción, ¿no? Nosotros muchas veces, pues, no sé si os ha pasado alguna vez, o sea, no es lo mismo, bueno, a lo mejor pues en una sesión de feedback pues me puede llevar a ver las cosas desde otro punto de vista y simplemente emprender nuevas acciones. Sí, posiblemente, ¿no? Porque al final casi una sesión de feedback puede ser como una primera sesión de coaching, pero no siempre. Una formación, digo. Porque mira, allí, por ejemplo, yo te cuento, en este programa, que tampoco he querido ampliarlo más, también hay cosas que están relacionadas con los conocimientos. Se les dio unos cursos y unos talleres de venta consultiva, ¿de acuerdo? Porque unas veces el coaching no es para todo. Entonces, cuando es un tema de conocimientos, porque no sé, pues a lo mejor la formación. Pero sí nos encontramos, y yo me encuentro muchas veces en las empresas, que a nivel teórico lo razono y lo veo clarísimo, pero luego pues el efecto champán, salgo de curso y de mañana no pasa que yo me ocupe pero siempre encontramos excusas, limitaciones y cosas que nos impiden pasar a la acción, ¿no? ¿Qué duración tuvo el proceso de coaching? Este fue muy... A ver, a mí cuando me hablaron de 4 sesiones dije, me parecía como muy poquito, ¿no? Pero yo creo que como el terreno estaba tan abonado, ¿no? Y pues la verdad es que fueron solo 4 sesiones. 4 sesiones con las 2 primeras cada 15 días y las 2 últimas mensuales. Pero claro, lo que es sesiones de coaching, pero había muchos añadidos, ¿no? Sobre todo la herramienta esta pues la verdad es que yo creo que sirvió de apoyo al coaching en la medida que te he comentado, que sirvió para que la persona, como prueba de autoconocimiento, tomar conciencia, ¿no? Qué cosas necesito cambiar, qué cosas me acercan o me alejan, planes de acción, ¿sí? Pero bueno, fueron solo lo que es coaching fueron 3, el director y los gerentes, y 4 sesiones cada una, con ese intervalo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Belén. Con la retrospectiva del tiempo que ha pasado, ¿hay algo que hubieras hecho y que no hiciste ahora? ¿Qué hubiera hecho? Yo la verdad es que no sé qué decirte, a lo mejor no, creo que no hice examen de conciencia. No sé si... A ver, yo les pedí evaluación a ellos. No. A mí me hubiera gustado tener alguna sesión más, pero porque a lo mejor yo soy muy machacona, ¿no sabes? Pero no hay así nada que... No. Gracias. Y otra pregunta, dentro de todo el proceso, ¿qué valor diferencial tiene el coaching? Para mí, vamos, o sea, fíjate que en volumen ocupó muy poquito, pero es por eso que decía que es muy difícil saber atribuir qué porcentaje de éxito podemos darle al coaching. Pero yo creo que sin el coaching no habría funcionado. O sea, para mí era como la chispa, o sea, la chispa que permitió la explosión. No era pues, o sea, si no hay gasolina no hay explosión, pero era fundamental para que, ¿no? O sea, a mí me parece fundamental, y de hecho el proyecto se atascó porque se intentó prescindir, bueno, es mi opinión, del coaching, o porque también lo que se contrató en un momento no era coaching, ¿vale? Pero bueno, es mi opinión.